Muy bien, la clase entonces ya la estamos grabando. Aquellos que quieran luego revisarlo con mayor tranquilidad. Ya no hay ningún problema. Vamos entonces a empezar. Ya, alumnos, vamos a empezar. Hay que darle fuerte entonces. Estamos en un ciclo especial. Por favor, mucha organización. Ya, mucha organización. Tenemos que estudiar de manera metódica, organizarnos en cuanto a tener un horario, ¿no es cierto? Y utilizar estrategias para poder asimilar toda la información que los distintos cursos te están brindando. Ya mucha organización. Empezamos con el tema 2. Ya empezamos con el tema 2 en el curso de psicología. Ya el tema 2 es la psicología como ciencia. ¿Ya? La psicología como ciencia. Alumnos, ya yo te doy algunas preguntas fijas. Ya mientras que voy desarrollando las clases, te voy dando algunas fijas, ¿no? ¿Cuándo nace la psicología como ciencia? Respuesta: la psicología nace como ciencia con la inauguración del primer del laboratorio. Correcto. Laboratorio experimental. Ahí está la respuesta. No, nace como ciencia con la fundación del primer laboratorio en Leipzig, alemán. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. ¿Ya? Funda en Leipzig el primer laboratorio de psicología. Nace la psicología científica. Profesor, ¿qué características tiene la psicología científica? Ya hay ciertos puntos que los vamos a mencionar muy brevemente. La psicología científica, ¿no es cierto? O de otra manera, ¿por qué podemos afirmar que la psicología es una ciencia? Por ejemplo, la psicología es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. No tiene un objeto de estudio. La física estudia la materia. La botánica estudia las plantas. La biología estudia los organismos vivos. Pues la psicología estudia la conciencia y la conducta, ¿no? La psicología también tiene su objeto de estudio definido. Es la ciencia de la conciencia y la conducta. La psicología utiliza los métodos, técnicas, instrumentos usados por todas las ciencias. Por ejemplo, la psicología usa el método experimental. Es una ciencia porque utiliza los procedimientos que usan todas las ciencias en sus investigaciones. Por ejemplo, la psicología también usa el método experimental. La psicología es una ciencia porque también tiene un cuerpo teórico. Ya la psicología tiene modelos teóricos que buscan explicar los fenómenos mentales. Ya la psicología también, como toda ciencia, tiene un cuerpo teórico a través del cual busca explicar la actividad mental de las personas. La psicología tiene una aplicación, una práctica social. ¿Qué significa? Una aplicación en la sociedad para resolver problemas concretos. La psicología escolar, ¿no? Trata de resolver qué problemas, problemas de aprendizaje. La psicología clínica trata de resolver, ¿no?, enfermedades mentales, el estrés. Toda psicología tiene una aplicación práctica, tiene una utilidad. Si no, la sociedad deja de apoyarle. Si no es útil, ¿para qué vamos a apoyar? Vamos a invertir en esa ciencia, va a desaparecer. La psicología también tiene una aplicación práctica, es útil, porque permite resolver problemas y satisfacer ciertas necesidades. La psicología escolar resuelve problemas relacionados con el aprendizaje. Y finalmente, la psicología, como toda ciencia, se conecta, tiene relaciones interdisciplinarias. La psicología tiene relaciones con la biología. La psicología tiene relaciones con la sociología. La psicología tiene relaciones con la lingüística. Ya es
interdisciplinaria, una característica de la ciencia moderna. Listo. Punto 2. Ya estamos viendo cosas puntuales, concretas, por favor. Ya. Punto 2. ¿Qué es la psicología? Ya nosotros vamos a definir a la psicología de la siguiente manera, ¿ya? Y así, si viene en la pregunta, vas a marcar esa alternativa. La psicología estudia la actividad psíquica del hombre. Actividad psíquica que regula e influye en su conducta. La psicología estudia la actividad psíquica del hombre. Actividad psíquica que regula e influye sobre la conducta. Se plantea la misión de establecer las leyes fundamentales de la actividad mental. Por favor, lo explicamos con un ejemplo chiquito nada más. Profe, ¿qué estudia la psicología? La actividad psíquica del hombre. Por ejemplo, no estamos escuchando clases, se inicia un temblor. No estamos escuchando clases, se inicia un temblor. Ojo, percibimos la información. Empieza a temblar el piso, empieza a, no, el sonido de las ventanas. Ojo, percibimos la información y lo interpretamos, pensamiento, lo interpretamos como peligro. Se me puede caer el techo, me muero. No, pienso y lo interpreto como algo peligroso. Ojo, siento miedo, me emociono. Y la emoción me pone en un estado de estrés, me prepara para reaccionar. Se incrementa la intensidad del temblor. Ojo, corro, reacciono. Conducta, corro como nunca antes lo había hecho. El estímulo es el temblor. La conducta, la respuesta es correr. Pero alumnos, entre el estímulo y la respuesta está la actividad mental. El sujeto interpreta el estímulo. Esa interpretación ya es actividad psíquica, percepción, memoria, pensamiento, emoción. Y recién se emite la respuesta. Entonces, la actividad psíquica del hombre es un sistema que regula nuestra conducta. La actividad mental del hombre es un sistema que regula nuestras reacciones. ¿Qué es lo que busca nuestra actividad psíquica? Que nuestras conductas sean eficientes, que cada vez sean más adaptativas. La actividad psíquica orienta nuestras conductas con la finalidad de que éstas sean las más adaptativas posibles, las más eficaces. Se inicia el temblor, yo percibo la información, yo analizo la información, yo recuerdo lo peligroso del temblor. Entonces yo pienso, esto me puede matar y analizo qué reacción debo emitir. Y después de la participación de mis procesos psíquicos, recién emito la conducta. Psicología, ciencia que estudia la actividad psíquica del hombre como sistemas reguladores de la conducta. Otra pregunta fija, alumnos, otra pregunta fija. Si la psicología estudia los procesos psíquicos del hombre, procesos psíquicos que influyen y regulan nuestras conductas, los procesos psíquicos, ya la actividad mental del hombre se agrupa en tres grandes categorías. Ya tenemos actividad cognitiva.
tenemos actividad afectiva y tenemos actividad volitiva. ¿Ya? Entonces, los distintos procesos mentales se agrupan en tres grandes categorías. Procesos cognitivos, allí está la sensación, la percepción, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, el lenguaje, etc. Procesos afectivos, acá incluimos emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo. Y procesos volitivos, la motivación, la voluntad, los intereses, etc. ¿Ya? Otra pregunta fija, entonces, nuestros procesos psíquicos se agrupan en tres grandes categorías. Procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos volitivos. La pregunta es, el pensamiento, ¿qué tipo de proceso psíquico es? El pensamiento, ¿qué tipo de proceso psíquico es? Y la respuesta puntual es cognitivo. Ya, el pensamiento es un proceso cognitivo. O la pregunta puede decir, los sentimientos, ¿qué tipo de procesos psíquicos son? ¿Cómo los podemos clasificar a los sentimientos? La respuesta es, son procesos afectivos. ¿Ya? Los sentimientos son procesos afectivos. Profesor, la depresión. ¿Ya? La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Todo el día estoy triste, estoy apagado, muy susceptible, de todo lloro. No le encuentro sentido a mi vida, estoy apático, abúlico, no tengo voluntad ni deseos de hacer nada. No, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, la pregunta puede decir, ¿la depresión es un trastorno de? La respuesta es la afectividad. Como la depresión es un problema del estado de ánimo, entonces la depresión se clasifica como un trastorno afectivo. Estoy alucinando. Las alucinaciones son trastornos de la percepción. Entonces, las alucinaciones la podemos clasificar como trastornos cognitivos. ¿Qué cosa es una alucinación? Un trastorno cognitivo, porque es una alteración de la percepción. Y la percepción es un proceso cognitivo. Ya, entonces vamos ordenándonos, por favor. Hay tres tipos de procesos psíquicos: los cognitivos, los afectivos y los volitivos. Ahí está, que es el modelo estímulo-organismo-respuesta. Ya, ¿qué es el modelo estímulo-organismo-respuesta? Por favor, para explicar la conducta, la psicología siempre interactúa, relaciona tres elementos básicos: el estímulo, el organismo y la respuesta. Ya siempre que el psicólogo quiere explicar la conducta, utiliza estos tres elementos básicos e interactúa con ellos: estímulo, organismo o respuesta, R. La respuesta que yo he observado es que el alumno salió corriendo. El alumno salió corriendo, esa es la respuesta. Ojo, pero ¿qué causó esa respuesta? Un estímulo. En temblor. Un estímulo, el temblor, pero un ratito. Ante ese estímulo, los alumnos han emitido distintas respuestas. Ante ese estímulo, los alumnos han emitido distintas respuestas. El temblor provocó distintas respuestas. ¿Por qué? Porque acá interviene lo mental. Cómo cada persona interpreta el estímulo es lo que va a determinar el tipo de respuesta que va a ejecutar.
un alumno pensó, se va a caer el edificio, me va a aplastar, sintió miedo, respuesta, correr. El otro alumno, frente al estímulo temblor, pensó, aquí estamos seguros. Estamos en el 10º piso. Ya no voy a bajar por el ascensor, no voy a bajar por la escalera, no, aquí estoy más seguro. Y su respuesta es quedarse tranquilo y meterse debajo del escritorio. El estímulo puede ser el mismo, pero las respuestas varían, porque depende de lo psíquico, cómo la persona. Pero si tú quieres explicar de manera seria el comportamiento humano, siempre tenemos que analizar cómo participan estos 3 elementos básicos: el estímulo, el organismo y la respuesta. Lo que nos interesa del organismo es la actividad mental. Lo que me interesa de O es la actividad psíquica. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profesor, una consulta. Sí. Un compañero quería comentar acerca sobre el Alzheimer, si es que está clasificado en el aspecto cognitivo. Gracias. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Ya es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, pero que se incluye en el espectro de lo cognitivo. ¿Por qué, profesor? Porque como daña al cerebro, compromete una serie de procesos cognitivos. Ya el Alzheimer, como daña al cerebro y de manera irreversible, entonces compromete ciertos procesos cognitivos. Por ejemplo, se afecta la memoria. Se afecta la memoria. ¿No es cierto? La memoria es un proceso cognitivo. Al fallar la memoria, falla el aprendizaje. ¿No? Al fallar la memoria, falla el aprendizaje. Ya, entonces, sí podríamos considerar que el Alzheimer es una enfermedad neurológica, pero que compromete la actividad cognitiva de las personas. Ya compromete su actividad cognitiva. Nos puede llevar a una demencia. ¿Qué cosa es una demencia? La pérdida irreversible de nuestras facultades intelectuales. Al afectarse lo cognitivo, se afecta nuestra inteligencia. Ya al afectarse lo cognitivo, se daña nuestro intelecto. Por eso es demencia senil o Alzheimer. ¿Correcto? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí. Disculpa otra vez. ¿Y sobre la depresión? La depresión es un trastorno, lo estamos indicando, ojo, la depresión es un trastorno afectivo. Es un trastorno afectivo que compromete al estado de ánimo. Ya es un trastorno afectivo que compromete al estado de ánimo. Ahora, hay causas que pueden provocar depresión. ¿No es cierto? Hay causas que pueden provocar depresión. Bueno, eso ya lo vamos a analizar en el tema procesos afectivos. Ya eso lo vamos a ver en un capítulo puntual. Ya no se preocupe. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los fines de la psicología? Muy bien. Miren, toda ciencia moderna debe cumplir los siguientes fines, las siguientes tareas. Ya, por eso es ciencia, porque debe cumplir con estas tareas: describir, medir, explicar, predecir, controlar y modificar. Ya, toda ciencia moderna debe cumplir con estos fines. La psicología los cumple. Miren, alumnos, describir, medir,
explicar, predecir, tiene que ver con cosas, fines teóricos. Ya tiene que ver con fines teóricos. Controlar y modificar ya tiene que ver con fines prácticos. Ya hay ramas de la psicología que se llaman puras, que se dedican solo a lo teórico. Y hay ramas de la psicología que se llaman aplicadas, porque se dedican a lo práctico. Entonces vamos a revisar los fines de la psicología moderna. Describir, alumnos. El punto 1 del conocimiento es la descripción. Antes de explicar la conducta, debo describirla. Antes de explicar una conducta, tengo que describirla. La descripción es el punto de partida del conocimiento científico. Ojo, y el método que utilizamos para describir la conducta es la observación. El método asociado a la descripción es la observación. La descripción responde a la pregunta: ¿cómo se presenta la conducta? ¿Qué características tiene la conducta? Por ejemplo, yo puedo señalar, ¿no es cierto?, que un niño que presenta hiperactividad muestra las siguientes conductas, ¿no? Yo voy al colegio y observo, ¿no? Y describo: el niño se levanta permanentemente de su asiento. El niño sale permanentemente del aula. El niño interrumpe permanentemente a la profesora. El niño conversa permanentemente con sus amigos, los interrumpe. El niño, entonces, ojo, estoy describiendo la conducta de Juan. ¿Ya? Dicen que es un niño hiperactivo. Yo lo he ido a observarlo y estoy describiendo su conducta. ¿Es cierto? Estoy describiendo. Paso 1, medir. Paso 2, medir. Responde a la pregunta ¿cuánto? Ya, una exigencia que se le hace a la ciencia moderna es la medición. Y la psicología dice que es una ciencia, también debe medir la actividad psíquica y la conducta de las personas. Profe, ¿cuál es el principal instrumento que utiliza la psicología para medir la actividad psíquica y la conducta? El principal instrumento que utiliza la psicología son los tests. Ya, el principal instrumento usado para la medición son los tests. Por ejemplo, yo puedo medir tu potencial intelectual. Y aplico un test. Cociente intelectual, 109. Inteligencia promedio. No, yo estoy midiendo tu capacidad intelectual. Tú tienes una inteligencia promedio. Te he aplicado el test y has alcanzado un CI de 109, ya que es inteligencia promedio. Medición. Ahora, alumnos, además de los tests, existen otros instrumentos de medición. Por ejemplo, registros de conducta. Registros de conducta, ¿no es cierto? Una tablita. Ojo, voy al salón y observo al niño que dicen que es hiperactivo. Entonces, yo observo que el niño se levanta de su asiento. El niño se levanta de su asiento. Ya estoy observándolo durante todo el día. El niño se levanta de su asiento, pero ahora anoto en mi registro de conducta cuántas veces se levantó de su asiento. Una cosa es que se levante una vez, otra cosa es que se levante 20 veces. Entonces tengo que medir y anoto en mi registro de conductas cuántas veces se levantó de su asiento. El niño sale del salón.
pero anoto en mi registro de conducta cuántas veces salió del salón. 16 veces. Ojo, lo que estoy haciendo es medir. ¿Cuánto? Y a partir de la medición ya puedo decir si realmente es hiperactivo o no. A partir de la medición. De la medición perfecciona la descripción. La medición perfecciona la descripción. 3. Explicar. 3. Explicar. Responde a la pregunta ¿por qué se presenta la conducta X? ¿Qué causa la conducta X? ¿Cuáles son los factores que determinan la conducta X? Una de las tareas más importantes de la ciencia es explicar. ¿Por qué el niño presenta conductas hiperactivas? ¿Qué causa la hiperactividad? ¿No? O cuando yo digo qué causa las conductas hiperactivas, ya cuando quiero encontrar las causas, ya estoy hablando de explicar qué es lo que causa esa conducta. Por ejemplo, algunas teorías plantean que las causas de la hiperactividad, ya por ejemplo, 1970, disfunción cerebral mínima. Ya se pensaba que los niños hiperactivos tenían ciertas alteraciones en su cerebro que dificultaban su funcionamiento. Sobre todo, tenían ciertas alteraciones en las áreas del cerebro relacionadas con la atención. Áreas del cerebro que tenían que ver con esta función cognitiva, la atención. Por eso es que los niños eran hiperactivos, por problemas ya cerebrales, disfunciones cerebrales, ciertas alteraciones que dificultaban su capacidad para atender estímulos. Lo que estamos haciendo acá es explicar. La psicología como ciencia también tiene que explicar. Decir, predecir, ojo. Cuando la ciencia predice, cuando tiene principios y leyes, cuando descubre principios y leyes. La ley de la gravedad. Ojo, yo agarro cualquier objeto, lo tiro hacia arriba, va a caer. Yo puedo predecir que va a caer porque es una ley, un principio de la física. Las leyes y los principios de la ciencia nos permiten la predicción de los hechos. Porque como es una ley, siempre se va a repetir, siempre se va a cumplir. Así funciona la realidad. El científico no crea las leyes, el científico las descubre. Las leyes están en la realidad y el científico los descubre. Por ejemplo, en psicología, las leyes del aprendizaje. Las leyes del aprendizaje. Si tú refuerzas una conducta indebida, si tú premias una conducta indebida, ojo, la conducta indebida se va a incrementar. Se va a mantener con mayor fuerza. El niño llora, hace su rabieta en la tienda y la mamá le compra el chocolate. Al día siguiente, el niño hace su rabieta, se tira, ¿no es cierto?, al piso, llora, ¿no?, en la tienda, su rabieta, la mamá le compra el chocolate. Entonces, cada vez que el niño quiere chocolate, se tira al piso y hace su rabieta. La mamá está reforzando esa conducta indebida. Cuando el niño presenta la conducta indebida, la madre lo premia, porque los efectos resultan agradables. Entonces, esta ley del aprendizaje me permite predecir conducta. Señora, su hijo cada vez va a presentar más las rabietas.
¿Por qué, doctor? Porque usted la está premiando. Porque usted está reforzando esa conducta. Y la ley del aprendizaje dice, toda conducta que se premia, se incrementa. Toda conducta que se premia aparece con mayor frecuencia. Y es por eso que cada vez el niño presenta más rabietas, porque usted refuerza esas conductas. La psicología también, como ciencia, puede predecir, porque en psicología también se habla de principios y leyes, como por ejemplo las leyes del aprendizaje. Finalmente, última tarea. Ya finalmente, última tarea de la psicología, controlar y modificar. Controlar y modificar. Responde a la pregunta, ¿cómo cambiar la conducta? Responde a la conducta, ¿cómo modificar la conducta? Esto ya es psicología aplicada. La parte práctica de la psicología. Modificar y controlar la actividad mental y la conducta de las personas. Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mi hijo, siempre que voy a la tienda hace rabietas porque quiere chocolate. Siempre hace rabietas. Entonces el psicólogo le dice, señora, no le dé el chocolate. Queremos extinguir esa conducta inadecuada. Entonces, no hay que premiarla, hay que castigarla. ¿Cómo la vamos a castigar? Ojo, no hay que darle el chocolate, hay que retirarle su premio. Hay que retirarle su premio. Ese va a ser su castigo, que no va a recibir el chocolate. Por hacer rabietas, el niño no se va a morir. Déjelo una vez, déjelo 2 veces, 3 veces, y el niño, al no tener efecto esa conducta, se va a ir extinguiendo. Llegará un momento en el cual la conducta rabietas desaparecerá. ¿Por qué? Porque no tiene los efectos esperados. La psicología también, como ciencia moderna, puede aplicarse en la solución de problemas prácticos para resolver, para modificar, controlar conductas. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Confianza. ¿Se va entendiendo? Profesor, disculpe, eso de la psicología que controla y modifica, se podría decir también como la psicología tradicional que se hacía y también la condicional. Claro, o sea, es que se le exige a la ciencia moderna que sus conocimientos se puedan aplicar para resolver problemas. Entonces, los conocimientos de la psicología también se pueden aplicar, ¿para qué? Para modificar conductas. ¿No? Al modificar conductas estoy solucionando problemas. El niño presentaba una conducta inadecuada. Entonces yo quiero modificar esa conducta. Aplico los conocimientos de la psicología del aprendizaje para poder modificar esa conducta. Los condicionamientos, refuerzos. Aplico esos conocimientos para poder modificar la conducta. ¿Ya? La psicología tiene también una aplicación práctica. Controlar y modificar la actividad psíquica y la conducta. Yo puedo aplicar una serie de estrategias. Te hago participar en cursos de oratoria. ¿No? Te hago participar en cursos de oratoria. Te hago participar en cursos de liderazgo. ¿No? Te hago participar en cursos de liderazgo. Ojo, y voy haciendo qué cosa, que pierdas la timidez, que vayas mejorando tu autoestima. Voy potenciando tu personalidad. Estoy controlando y modificando
Tu personalidad que era tímida, insegura, la he modificado. Ahora, a través de estos cursos de liderazgo, de oratoria, ojo, has ganado seguridad y has aumentado tu autoestima. Continuamos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Me responden para continuar. Sí, profesor. Gracias, muy amable. Ya, entonces, dejamos para lo último. Ya dejamos para el final los métodos de la psicología. Ya pasamos a las ramas. Ya pasamos a las ramas de la psicología. Hay psicología pura y hay psicología aplicada. Ya hay psicología pura y hay psicología aplicada. Ya, por favor, las ramas de la psicología pura o teórica y psicología, acá hay que hacer alguna corrección. Ya, acá tiene que ser psicología, ya, ojo, observa, aplicada. La psicología pura es teórica. Y acá hacemos la corrección. La psicología aplicada es práctica. ¿No están observando? Ahí está, ya la modificación que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? La modificación que hemos hecho. Muy bien. Psicología pura es teórica. Psicología aplicada es práctica. Miren, agarramos un par de ejemplos. Ya agarramos un par de ejemplos. La psicología clínica es psicología aplicada, ya que el psicólogo clínico tiene que evaluar pacientes, tiene que diagnosticar y tratar los problemas emocionales del paciente. La psicología clínica es psicología práctica, entonces la incluimos como psicología aplicada, como psicología aplicada. Otras ramas, como la psicología del desarrollo, es psicología pura. ¿Por qué, profesor? Porque la psicología del desarrollo explica los cambios que experimenta la conducta a través del tiempo. Explica, describe los cambios que experimenta la mente a través del tiempo. La niñez, ¿qué características psicológicas se presentan en la niñez? Pubertad, ¿qué cambios psicológicos aparecen en la pubertad? ¿Cuáles son las características psíquicas de la pubertad? Adolescencia. La psicología del desarrollo es psicología pura. ¿Por qué? Porque realiza investigaciones para enriquecer el cuerpo teórico de la psicología. Describe, explica cómo va evolucionando la conducta a través de los años. Hay una serie de ramas de la psicología. Hay una serie de ramas de la psicología, por favor. Y acá, nuevamente, yo voy a regresar. La psicología teórica o pura es aquella que a través del estudio o investigación contribuye a desarrollar la teoría psicológica. De la psicología, psicología, psicofisiología, psicología
psicología social. Estas son las principales especialidades de la psicología pura, ¿ya? De la psicología pura. Agarro una de ellas, por favor. ¿Ya? Agarro una de ellas. La psicología del desarrollo o evolutiva. No, ¿qué estudia la psicología del desarrollo, también llamada psicología evolutiva, profe? Es una rama de la psicología pura. Investiga, estudia, describe los cambios que se van experimentando en la mente y en la conducta de una persona a través del tiempo. Estudia los cambios que experimenta la conducta a través del tiempo. Psicología evolutiva, la psicología del niño, la psicología del adolescente, la psicología del adulto, psicología del desarrollo. La psicología social. ¿No? También podríamos mencionar a la psicología social, rama de la psicología pura que se dedica a investigar la influencia que ejerce los factores sociales sobre la conducta individual. La influencia que ejerce la socialización sobre la mente y la conducta de las personas. Un ejemplo de psicología social. ¿Cómo influye los medios masivos de comunicación? ¿Cómo influye la televisión en la formación de la opinión pública? Ahora lo que estamos viendo a través de este conflicto entre Rusia y Ucrania, la información que nos transmite la televisión es una información que está controlada por las potencias occidentales. Nosotros escuchamos de la guerra entre Rusia y Ucrania la versión occidental, la interpretación que hace la OTAN del problema, pero no escuchamos la versión rusa del problema. Solamente escuchamos lo que dice un sector, una de las partes del problema. Por lo tanto, la información está sesgada, está manipulada, está controlada, tiene un interés. Pero es información sesgada porque todos los medios de comunicación están siendo controlados por las potencias occidentales. Entonces nosotros formamos una opinión al respecto del problema y estamos contra Rusia. Estamos contra Rusia. ¿Por qué opinamos así? Por la influencia de la televisión. Me transmite información donde me dan a entender quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Mira cómo influye el aspecto social, los medios masivos de comunicación en nuestra opinión que tiene el público con respecto a distintos problemas. Psicología social. Investiga las influencias que ejercen los factores sociales sobre la mente y la conducta individual. Profesor, ¿qué sería lo justo? Lo justo sería escuchar las dos versiones. Lo justo sería escuchar las dos versiones. Pero eso es imposible porque estamos controlados por las potencias occidentales. ¿Tú crees que lo va a permitir Estados Unidos? Profesor, seguimos con las ramas de la psicología pura.
Ahí está, por favor. Ahora sí voy a sintetizar ya lo que puede venir en el examen. Mira, la psicología comparada es también llamada psicología animal. Ya, la psicología comparada es también llamada psicología animal. Pavlov quiere estudiar el condicionamiento clásico, el aprendizaje por asociación de estímulos y anticipación de respuestas, el condicionamiento clásico, los reflejos condicionados. ¿Qué hace Pavlov? No trabaja con niños por cuestiones éticas, trabaja con perros, con animales. Pero luego, trabajando con perros, descubre los reflejos condicionados, un tipo de aprendizaje por condicionamiento. Los resultados de esa investigación, Pavlov los aplica para explicar también el aprendizaje en humanos. Los resultados de las investigaciones realizadas en animales lo aplicamos también para poder explicar el aprendizaje humano. A esto se le llama psicología comparada. ¿Ya? A esto se le llama psicología comparada. Una de las ramas de la psicología pura que más ha aportado al conocimiento de la psicología. Ya, la psicología comparada. La gran mayoría de estudios experimentales en psicología se han realizado trabajando con animales, pero luego los resultados los aplicamos al hombre. Psicología, psicofisiología. Atención, por favor. Acá está. Primero, psicopatología. Profe, ¿qué estudia la psicopatología? La psicopatología investiga, estudia teóricamente las enfermedades mentales. La psicopatología es el estudio teórico de los trastornos mentales. Investigaciones para describir o explicar teóricamente la enfermedad mental. Entonces, por favor, presta atención. El psicopatólogo no tiene pacientes. Profe, lo que estamos viendo en la pantalla, esto es psicología clínica, es el psicólogo clínico. La psicología clínica es aplicada. No, el psicólogo evalúa, diagnostica y se dedica al tratamiento de personas con enfermedades mentales. La psicofisiología es el investigador que trata de describir y explicar teóricamente las enfermedades mentales. Eso es psicopatología. Obviamente, alumnos. La psicología clínica, que es psicología aplicada, aplica los conocimientos teóricos de la psicopatología. No podría haber psicología clínica sin psicopatología. La psicología aplicada aplica los conocimientos teóricos brindados por la psicología pura. Profesor, entonces ya se va aclarando la idea. Tenemos, cuando hablamos de ramas de la psicología, psicología pura, que son teóricas, ya mencionó ustedes la psicología general, la psicología diferencial, la psicología evolutiva o del desarrollo, la psicología comparada o animal, la psicopatología, la psicología social. Y también tenemos psicología aplicada, que es ya la parte práctica de la psicología. Antes de pasar a la psicología aplicada, por favor, psicofisiología. Estudia
los fundamentos anatomofisiológicos de la actividad mental. Los fundamentos anatomofisiológicos de la mente. No te olvides, por favor, no te olvides que la actividad mental es una propiedad del cerebro. La actividad psíquica es una propiedad del cerebro. Sin cerebro no hay actividad mental. Por ejemplo, esto es psicofisiología. Tenemos hemisferio izquierdo y tenemos hemisferio derecho. Estamos hablando del cerebro. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Se conectan a través del cuerpo calloso. Dice la psicofisiología. El cerebro que se ha especializado en el lenguaje es el hemisferio izquierdo, bien conocido como el hemisferio dominante. El hemisferio izquierdo del cerebro es la sede del lenguaje. Ya se ha especializado en esta función mental, el lenguaje. Profesor, en el cerebro tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y temporal. Pues bien, ¿qué dice la psicofisiología? Que el área del cerebro que tiene que ver con la planificación de la conducta, el pensamiento, es el lóbulo frontal del cerebro. Cuando se lesiona el lóbulo frontal del cerebro, ojo, nuestras conductas se vuelven impulsivas. Nos volvemos desenfrenados. No pensamos, actuamos de manera descontrolada. ¿Por qué? Porque producto del golpe se ha lesionado el lóbulo frontal del cerebro, que es el lóbulo encargado de la planificación de nuestras conductas. El lóbulo frontal me hace actuar de manera equilibrada, de manera consciente, de manera racional, en forma pensante. Y cuando se lesiona, bueno, tus conductas se vuelven descontroladas, desenfrenadas, impulsivas, no pensadas. Psicofisiología. Y antes de cerrar este punto, por favor, diferencia entre psicología general y psicología diferencial. Por favor, para cerrar psicología pura, atención. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Cómo se va entendiendo, por favor? No hay ninguna consulta. Avanzamos. Avanzamos, profe. Avanzamos entonces. Muy amable. Ya muy amable. Siempre voy a estar ya solicitando tu respuesta para ver si estamos conectados. Ya, gracias. Mira, un poquito, por favor. Psicología general y psicología diferencial. Ya porque las ramas de la psicología aplicada ya no lo vamos a explicar. Ya porque eso vas a ver que más rápido lo captamos. La psicología pura es más difícil. Mira. Primero, psicología diferencial. La psicología diferencial investiga los factores diferenciales que influyen en nuestra conducta. Los factores que determinan las diferencias individuales entre las personas. Así está mejor, por favor. Investiga los factores que determinan las diferencias psicológicas entre las personas. Un temblor. ¿Cómo reacciona Miguel? ¿Cómo reacciona Carlos? Profe, reaccionaron de manera diferente. ¿Por qué? Por la edad. Miguel tiene 4 años y Raúl tiene 23 años. Entonces, un factor que nos hace diferentes psicológicamente es la edad.
El niño reacciona de una manera, el adulto de otra. La edad es un factor diferencial, que cuando yo quiero explicar la conducta humana, tengo que preguntar qué edad tiene. Oye, reaccionó así, pero ¿qué edad tiene? Porque la edad es un factor diferencial. Porque al momento del temblor, Juan reaccionó de una manera y María reaccionó de otra manera. ¿Por qué? Porque el sexo también es un factor diferencial, psicológicamente hablando. Oye, y él reaccionó así, frente al temblor reaccionó así. Y para comprender, yo pregunto, ¿era hombre o era mujer? ¿Era hombre o era mujer? No, ¿por qué? Porque el sexo también es un factor diferencial y hay que tomarlo en cuenta para comprender el comportamiento humano. La edad, el sexo, la raza, la clase social, son factores diferenciales. Eso lo estudia la psicología diferencial. Profesor, ¿y la psicología general? La psicología general, mira, es lo opuesto, es lo contrario a la psicología diferencial. La psicología general formula las leyes que rigen los procesos psicológicos, sin tomar en cuenta las diferencias individuales. Por favor, las leyes y principios que rigen el funcionamiento mental, sin tomar en cuenta las diferencias individuales. Te explico, por favor, te explico en un minuto. Los principios y las leyes se aplican para todos por igual. Acá no hay diferencias. La ley de la gravedad. Agarro un lápiz, agarro un zapato, agarro un cuaderno, agarro una botella, lo tiro hacia arriba, va a caer. Porque la ley de la gravedad se aplica de manera general para todos por igual. Entonces, la psicología general plantea principios y leyes sobre el funcionamiento mental. Ojo, y esos principios se cumplen para todos por igual. Me explico. Una ley del aprendizaje, la ley del efecto. Se aprende por las consecuencias. Toda conducta que es premiada se incrementa y toda conducta que es castigada desaparece. Esa ley del efecto, ojo, es una ley, es un principio. Se cumple en niños y en adultos. Esa ley del efecto, que es una ley del aprendizaje general, se cumple en hombres y en mujeres. La ley del efecto se cumple en ricos y en pobres, porque es una ley, las leyes, los principios son generales, universales, se cumplen para todos por igual. ¿Eso qué cosa es? Psicología general. Formula los principios y las leyes más generales que rigen el funcionamiento de la mente. Obviamente es teoría, psicología pura. Profesor, pasamos a la psicología aplicada. Pasamos a la psicología aplicada. Es cuando el conocimiento teórico lo aplicamos a la realidad, con la finalidad de resolver problemas prácticos. Finalidad de resolver problemas concretos. El niño hace sus rabietas en la tienda para que la mamá le dé el chocolate. Bueno, vamos al psicólogo clínico. Y el psicólogo clínico va a aplicar una técnica para extinguir la conducta. Va a aplicar una técnica para extinguir la conducta. El psicólogo clínico no le va a explicar a la mamá qué cosa es el aprendizaje por premios y castigos. Ojo, lo que va a hacer el psicólogo clínico es aplicar esas leyes del aprendizaje para modificar la conducta. La psicología aplicada utiliza la información que le brinda la psicología pura para resolver problemas concretos.
Tenemos la psicología clínica. Tenemos la psicología clínica, psicología aplicada. Psicología del deporte, psicología aplicada. Aplicar técnicas y estrategias para potenciar el rendimiento del deportista. Aplicar una serie de técnicas y estrategias para potenciar el rendimiento del atleta. Psicología del deporte. En el Perú, muy poco se ha desarrollado esta rama de la psicología aplicada. Muy poco. Por eso nuestro rendimiento a nivel internacional, muy pobre. Psicología organizacional. Psicología organizacional. Ya ahora también le llaman psicología empresarial. El psicólogo va a una empresa y va a buscar que la organización funcione de la mejor manera. Por ejemplo, el psicólogo organizacional trabaja el clima laboral. El clima laboral. El psicólogo organizacional aplica una serie de estrategias para generar un adecuado ambiente laboral. ¿No es cierto? Buenas relaciones humanas. Desaparecer los rumores, resolver los conflictos, contribuir con el entendimiento. ¿Para qué? Para que el buen clima laboral repercuta en la productividad de los trabajadores. Eso es algo que realiza el psicólogo organizacional. Hay un concurso, se presentan 50 candidatos. El psicólogo organizacional, antes llamado psicología industrial, hace la selección de personal. Aplica una serie de pruebas, una serie de tests para seleccionar a los candidatos más adecuados para ese cargo a desempeñar. Para seleccionar a los candidatos. Lo que estamos viendo en la pantalla es el test de Rorschach. El psicólogo le pregunta al candidato, ¿qué está viendo usted? Ya son manchas. Y a través de las respuestas que tú das, profesor, estoy viendo un murciélago. Profesor, estoy viendo un vampiro. Profesor, estoy viendo una mariposa. Profesor, estoy viendo una mujer. No, ojo, en función a las respuestas que tú proyectas, se va evidenciando rasgos de tu personalidad. Se llama el test de Rorschach, muy utilizado en psicología. Son 9 láminas, 9 manchas que tú tendrás que percibir y responder qué es lo que ves en cada una de ellas. O también el psicólogo te puede mandar a hacer un dibujo. No dibuja a un ser humano, dibuja a una persona lo más completo posible. Se llama el test de la figura humana de Karen McCover, instrumento utilizado por la psicología. A través del dibujo que tú realizas, también que se exterioriza rasgos de tu personalidad. Si eres una persona segura o insegura. Eres una persona con buena o baja autoestima. Eres una persona dependiente o autónoma. Ojo, mucho se evidencia nuestra personalidad a través del dibujo que ejecutamos. Se llama el test de McCover o de la figura humana, uno de los instrumentos más usados en psicología. Psicología forense.
Psicología forense. El psicólogo realiza peritajes, evalúa al señor que tiene 83 años porque se está casando con una joven de 22 años. Él es multimillonario. Y los hijos dicen que la joven lo está manipulando. Se quiere quedar con todas sus pertenencias. Es multimillonario. Los hijos señalan que el papá sufre de Alzheimer, que no es consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, quieren anular el matrimonio o que no se realice. Entonces, están en juicio. Y el juez le pide al psicólogo, en este caso forense, que realice un peritaje y evalúe al señor. Lo evalúe y que determine sus facultades mentales. ¿Tiene comprometida su conciencia? ¿Tiene afectadas sus facultades mentales o no? Psicología forense. Por favor, tú vas a encontrar nuevas ramas de la psicología aplicada, ya, porque las ramas van apareciendo en función al desarrollo de la ciencia. Tenemos psicología intercultural, tenemos psicología ambiental, ya van surgiendo nuevas ramas de la psicología pura, nuevos problemas que hay que resolver, necesidades que hay que satisfacer. No te olvides de la psicología comunitaria, que también forma parte de la psicología aplicada. Entonces, por favor, psicología aplicada, psicología clínica, psicología educacional, psicología comunitaria. El psicólogo va a la comunidad. Objetivo, trabajar en la misma comunidad para alcanzar, para prevenir conductas desadaptativas, para prevenir enfermedades mentales. El psicólogo comunitario, ¿qué hace? Organiza actividades deportivas. ¿Para qué? Para prevenir pandillaje, para prevenir drogadicción, para prevenir promiscuidad. Ojo, psicología comunitaria. Es una psicología 100% preventiva, pero práctica. Psicología organizacional, penitenciaria, etc. Publicidad, psicología del deporte, etc. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna duda? Con toda confianza. Que en bases la psicoingeniería, ¿no? Por acá me pregunta Ariel Álvarez, ¿no? Gracias, Ariel Álvarez, ¿no? La psicoingeniería. En realidad, la psicología es una de las ciencias, ¿no?, que mantiene conexión con muchas especialidades, ¿ya? Que mantiene conexión con muchas especialidades. Ya, por acá están mencionando la psicoingeniería. Había la ingeniería conductual, ya, la ingeniería conductual, el conductismo, fundado por John Watson. Ya Watson le llamó al conductismo ingeniería conductual. Por acá me preguntan la psicoingeniería. Mire, por ejemplo, si yo voy a hacer, se va a construir, se va a innovar una computadora, pues de repente el ingeniero que va a construir ese aparato debe tomar en cuenta los aspectos psicológicos de la persona que va a usar ese aparato. Psicoingeniería. ¿Qué color debe tener la pantalla para que la persona la pueda percibir mejor y para que no produzca cansancio?
y no dañe sus sentidos. ¿Qué color debe tener la pantalla? Todo eso es, en parte, psicoingeniería. La psicología es una disciplina que tiene interconexión con todas las demás ciencias. Listo. Ahora sí, dato final, por favor. Dato final, no se me cansen. Dato final. Métodos de la psicología. Ya, dato final. Métodos de la psicología. Antes de concluir con los métodos, escucho alguna otra pregunta. ¿Alguna otra duda? Con toda confianza. No, profesor, todo claro. Continuamos. Información final. Últimos 15 minutitos para pasar a las preguntas, a las fijas. Ya, últimos 15 minutitos. Métodos de la psicología. Miren, los métodos son procedimientos a través de los cuales, en forma organizada, vamos adquiriendo conocimientos. Ya, los métodos son procedimientos que nos permiten, en forma planificada, ordenada, adquirir conocimientos. La ciencia es metódica. ¿Cuáles son los principales métodos? Por ejemplo, que la psicología usa el método experimental. Ojo, ¿qué es el método experimental? Un conjunto de procedimientos que van a permitir adquirir conocimientos en forma organizada. Tenemos el método clínico, el método correlacional, el método evolutivo. Ya son los principales métodos que usa la psicología. Entonces, vamos a analizar ya rápidamente, por favor. Vamos a revisar rápidamente estos métodos. Mira. Un método que está muy unido a la descripción de la conducta, a la descripción del fenómeno, es la observación. Ya, la observación permite recoger información en forma planificada de la conducta, en forma directa, información que nosotros estamos recogiendo por contacto directo de nuestros sentidos con el fenómeno. El niño es hiperactivo, un ratito, voy a ir a observarlo, voy a ir al ambiente mismo, a su colegio. Observación naturalista. Voy a ir a su medio natural. Voy a ir al colegio y ahí voy a observar su conducta. Y luego voy a utilizar un instrumento para registrar lo que estoy observando, un registro de conducta. Y ahí voy a anotar cuántas veces el niño se levantó de su carpeta, cuántas veces el niño salió del aula, cuántas veces el niño interrumpió a su maestra. Ojo, todo eso lo estoy registrando, porque estamos hablando de un método científico. No es que voy, observo y punto, no. Utilizo instrumentos de medición para potenciar mi observación. Podemos utilizar grabaciones. Podemos utilizar cámaras fotográficas. Podemos utilizar registros de conducta. Una serie de instrumentos para complementar nuestra observación.
Ojo, cuando observamos conductas se llama extrospección. Cuando observamos conducta se llama extrospección. Mirar hacia afuera. Hacia afuera, ¿qué observamos? Conductas. Pero existe otro tipo de observación, la introspección. ¿Qué significa introspección? Mirar hacia adentro. La introspección es una autoobservación. El sujeto se observa a sí mismo. El sujeto se estudia a sí mismo. ¿Qué es lo que el sujeto estudia de sí mismo? No su conducta. El sujeto, cuando mira hacia adentro, lo que ve es su experiencia psíquica, sus emociones, sus recuerdos, sus pensamientos, sus temores. La introspección es mirar hacia adentro. A través de la introspección, ¿qué estamos observando? Nuestra conciencia. ¿Qué estamos observando? Nuestra mente. La introspección permite estudiar en forma directa nuestra conciencia, porque es una autoobservación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy recordando? Introspección. Esa información no la podemos obtener a través de la extrospección, porque la extrospección nos da datos de la conducta, lo externo. Si estás bailando, si estás llorando, si estás corriendo, extrospección. Pero la introspección nos da datos de nuestro mundo interno, de nuestra conciencia. ¿Qué estamos sintiendo? Sin embargo, la introspección, alumnos, es uno de los métodos menos usados. Ya, la introspección es uno de los métodos menos usados por su subjetividad. Es difícil que una persona en forma objetiva se estudie a sí misma. Es bien difícil que una persona de manera realista se estudie, se observe a sí misma. Ya siempre vamos a tergiversar la información. No es muy usada la introspección, pero es uno de los métodos clásicos. La psicología nació con la introspección. Profesor, el método correlacional. Presta atención. Correlacional, ojo. El método correlacional también lo podemos considerar como un método descriptivo. Como un método descriptivo. ¿Por qué, profesor? Porque permite describir la relación entre dos o más variables entre sí. No explica, solo describe. ¿Habrá relación entre la creatividad y el rendimiento académico? ¿Habrá relación entre estas dos variables, creatividad y rendimiento académico? Hago una investigación y al final concluyo que existe una relación directamente proporcional entre la creatividad y el rendimiento académico. Profe, ¿qué quiere decir? Que los alumnos que son más creativos son con mejor rendimiento académico, mejores notas. Y los alumnos, el test me señala que son menos creativos, observo sus notas, también tienen notas bajas. Entonces, concluyo, existe relación entre estas dos variables. A mayor creatividad, mayor rendimiento. A menor creatividad, menor rendimiento. O sea, estas dos variables están conectadas. Se llama método correlacional. Ojo, no estoy explicando nada. Solo estoy comprobando la relación que existe entre estas dos variables. El método clínico. Ya, el método clínico. Siempre el método clínico trabaja con la historia personal de los pacientes, ¿no? La historia personal de los pacientes se llama anamnesis, su historia clínica, su historia personal. Ya, el método clínico utiliza la entrevista como herramienta principal. La entrevista.
converso con el paciente y voy construyendo su anamnesis. ¿Qué es su anamnesis? Su historia personal. Para comprender esto en un minuto. Ya, para comprender esto en un minuto. Mira. Miren, para comprender esto en un minutito, el método clínico, atención. Sigmund Freud, ya esto es método clínico. Sigmund Freud tiene 100 pacientes, ya en 5 años, ya tiene 100 pacientes. Conversa con sus pacientes, los entrevista a sus pacientes, elabora la anamnesis, la historia personal de sus pacientes, y analizando toda esa información que hace Freud, plantea una teoría sobre el funcionamiento mental. Plantea una teoría sobre el funcionamiento mental. Habla de el ello, el yo, el superyo. Habla del complejo de Edipo, el complejo de Electra. Señala Freud que todas las vivencias que hemos tenido, traumas durante la infancia, se guardan en el inconsciente y que influyen en nuestro comportamiento futuro. Muchos de nuestros comportamientos están motivados por fuerzas inconscientes, experiencias, deseos no satisfechos en nuestra infancia y que desde el inconsciente siguen motivando mi comportamiento. Freud elabora toda una teoría sobre el funcionamiento de la mente, pero a partir de la información que recogió de sus pacientes. A esto, ¿cómo se le llama? Método clínico. Ahora, por favor, si un psicólogo me explica las cosas a través del método experimental, le creo más. Porque el método experimental es más confiable que el método clínico. ¿No? En el método clínico hay que interpretar mucho, hay que interpretar. En el método experimental, ojo, los datos son objetivos. Método correlacional. Método correlacional, ya lo hemos explicado. El método genético o evolutivo, por favor. El método evolutivo se estudia cuando queremos conocer cómo evoluciona la mente a través del tiempo. Los cambios que experimenta la mente a través del tiempo. Método evolutivo. El método evolutivo también se llama genético. El método evolutivo puede ser longitudinal o transversal. Pregunta fija. Siempre nos confundimos. Método longitudinal y método transversal. Siempre nos confundimos y es pregunta fija. Profesor, el método evolutivo genético longitudinal. Mira, utilizamos el método longitudinal cuando la investigación tarda años. Cuando la investigación tarda un tiempo prolongado, pues es longitudinal. Se trabaja con una muestra en varios momentos. Se trabaja con una muestra en varios momentos. Por ejemplo, trabajo con un niño. ¿Qué voy a estudiar? Cómo evoluciona su pensamiento a través de los años. Entonces, cuando el niño es mi muestra, un niño. Cuando el niño tiene 3 años, le aplico un test sobre pensamiento. Luego espero que el niño tenga 5 años y le vuelvo a aplicar un test para evaluar su pensamiento. Y voy comparando ya los cambios que se han dado a través del tiempo. Los datos que encontré a los 3 años los comparo con los datos que estoy encontrando a los 5 años. Espero que el niño tenga 7 años y lo vuelvo a evaluar. Y así voy observando cómo va cambiando el pensamiento a través del tiempo. Método genético longitudinal. Ya la investigación está
estar dando hasta ahorita 4 años. Ya lo evalué cuando tenía 3 años, luego lo evalué cuando tenía 5 años, lo volví a evaluar cuando tenía 7 años. Ojo, la investigación está, ¿no?, transcurriendo en 4 años. Profe, ¿y cómo es el método evolutivo transversal? La finalidad es la misma. ¿Cómo cambia el pensamiento a través de los años? Solo que ahora trabajo en un solo momento, ya no en varios momentos. Trabajo en un solo momento, pero con varias muestras. Longitudinal, una sola muestra en varios momentos. Transversal, varias muestras en un solo momento. Me explico. La evaluación va a ser un solo día. Ya, la evaluación va a ser un solo día, es un solo momento. Pero voy a trabajar con distintas muestras. Llamo a un niño de 3 años. Llamo a otro niño de 5 años. Y llamo a otro niño de 7 años. Son 3 muestras. ¿No? Es un niño de 3 años, otro de 5 años y otro de 7 años. A los 3 niños le aplico el test sobre pensamiento. Y luego comparo los resultados. El niño de 3 años piensa así. El niño de 5 años ha cambiado, piensa así. Y el niño de 7 años, su pensamiento ha cambiado, porque el de 7 años piensa así. También es el método evolutivo, pero transversal. Trabajé en un solo momento con varias muestras. Terminamos. El método experimental. Terminamos el método experimental. ¿Cómo se le llama también al método experimental? Se le llama método de control. Este es el instrumento más eficaz para adquirir conocimientos con la mayor exactitud. Es el método que permite la mejor verificación de nuestros conocimientos. Si me dicen, esta teoría se elaboró a partir del método clínico, bueno, esta teoría se elaboró a partir del método experimental, bueno, a esa teoría le creo más, porque el método experimental es el método más potente que tiene la ciencia. En el método experimental, por favor, se trabaja con grupos, ya, variable independiente. Y se trabaja con grupos experimental. Vamos a ver. Ahí está, última información, alumno. 2 minutos, la parte teórica. Ya 2 minutos, cerramos la parte teórica. En el método experimental, mira. Un aula de la pre tiene bajo rendimiento académico. Un salón de la pre tiene bajo rendimiento académico. Yo quiero investigar qué está causando ese efecto. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento académico? No, ¿cuál es la causa del bajo rendimiento académico? La causa es variable independiente y el efecto es la variable dependiente. ¿De qué depende el rendimiento académico? ¿Qué causa el rendimiento académico de los alumnos? Hipótesis. Lo que está causando el bajo rendimiento, las hipótesis son supuestos. Lo que está causando el bajo rendimiento, yo digo que es la motivación. O el bajo rendimiento es causado por la metodología docente. O el bajo rendimiento está siendo causado por la desnutrición de los alumnos. Ya son hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacemos lo siguiente. Ojo, hacemos lo siguiente. Mira,
El salón tiene 40 alumnos. Lo divido en dos grupos. 20 alumnos, grupo control. 20 alumnos, grupo experimental. Siempre se hace eso. En el salón hay 40 alumnos. Pues bien, 20 alumnos van a ser grupo control y 20 alumnos van a ser grupo experimental. Con los 20 alumnos del grupo control no hacemos nada. Solo voy a trabajar con el grupo experimental. Esto fue lo que pasó con las vacunas del COVID. No había grupo control y grupo experimental. Al grupo control no se hizo nada, no se le puso solamente agua, no se le puso la vacuna. Se le puso la vacuna solo al grupo experimental. Aquí pasa lo mismo. Con los 20 alumnos del grupo control no hago nada. Solo trabajo con los 20 alumnos del grupo experimental. ¿Qué hago? A los del grupo experimental los motivo para ver si es que mejora su rendimiento. Durante un mes motivo al grupo experimental. Durante un mes, al grupo control no. Pasa el mes, ojo, y voy a medir el rendimiento académico del grupo control y del grupo experimental. ¿Qué encuentro? Que en ambos el rendimiento académico es bajo. En ambos el rendimiento académico es bajo. Por lo tanto, la motivación no tuvo efecto alguno en el rendimiento académico. Profe, ¿el problema será la desnutrición? Bueno, durante un mes. Yo lo voy a... A los alumnos del grupo experimental, durante un mes nutro al grupo experimental, durante un mes. Luego evalúo rendimiento académico, lo del grupo control y lo del grupo experimental, que están bien nutridos, sin embargo el rendimiento es bajo en ambos. Eso quiere decir que la nutrición no tuvo efecto alguno en el rendimiento académico. Y voy así, no tanteando y desechando. Ojo, el problema será la motivación. Concluyo. Motivo a los alumnos del grupo experimental. Si levantan su nota, se van de paseo al Cusco. Todo pagado. La universidad paga todo. Al grupo control no los motiva. Pasa un mes. Evalúo el rendimiento. Grupo control, rendimiento bajo. Grupo experimental, todos se han sacado 20. El rendimiento aumentó. ¡Ah, caramba! La única diferencia entre el grupo control y el grupo experimental fue que el grupo experimental fue motivado. Y al motivarlos, esto tuvo efectos. Aumentó el rendimiento. Entonces, concluyo. Es la causa principal que determina el rendimiento académico en el aula. La motivación es la causa principal que determina el rendimiento académico del aula. Esto lo estoy comprobando a través de un experimento. Siempre en todo experimento, no te olvides, debe haber grupo control y grupo experimental. Debe haber variable independiente, variable dependiente y variables de control o intervinientes. Variables de control o intervinientes, el sexo, la edad, la clase social. No, esos son variables de control o intervinientes. Las dos variables principales son la independiente y la dependiente. Preguntas. Vamos a revisar para concluir. Pregunta. Número 1, por favor, quiero escuchar las respuestas. Quiero escuchar tu participación. Pregunta número 1. Ya anda revisando las preguntas.
Por favor, ahora sí vamos a dictar las claves. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Listo, profe. entonces Sí, profe. ya dictamos las claves, por favor, ya después de estos minutitos para que vean ustedes las preguntas. Ahora sí, dictamos las claves, las fijas, mucha atención. Ojo, las preguntas de los exámenes van a ser así, ¿eh? Ya, estos son los tipos de preguntas a los cuales tú te vas a enfrentar al momento del examen. Ya para inscribirte al grupo. Ya no te preocupes. Ya no te preocupes. Empezamos. Pregunta número 1. La aplicación de un método audiovisual y sus efectos en la retención de una lectura en estudiantes corresponde a una investigación de tipo la aplicación de un método audiovisual y sus efectos en la retención de una lectura en estudiantes, causa-efecto, corresponde a una investigación. 1. Tasa experimental. Causa-efecto. Acá hay que ver grupo control y experimental para ver si el método audiovisual tiene efectos o no sobre la lectura. Atención. 1. Casa experimental. 2. La evaluación y selección de un grupo de jóvenes diseñadores que postulan a una plaza de alta exigencia en su área, selección de personal, está a cargo del psicólogo. Pregunta 2. Pregunta 2. Psicólogo organizacional. Psicólogo organizacional. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Cualquier duda, por favor, inmediatamente me plantean cualquier duda. Soraya padece de eritrofobia. Bueno, es una fobia que ustedes investiguen, ¿ya? Claustrofobia, ¿no es cierto? Miedo a los lugares cerrados, ¿ya? Acrofobia, miedo a las alturas. Bueno, Soraya padece de fobia y está acudiendo a un tratamiento psicológico para superarlo. Este sería un caso propio de la especialidad psicológica denominada ¿quién hace tratamiento a personas con problemas psicológicos? ¿Quién hace tratamiento? Clínica. Psicología clínica. 3 casa. 3 casa. Excelente. 4. En algunas tribus de África, las mujeres cargan unos aros en el cuello que lo hacen más largo y las hace sentirse más bellas, distinguidas y valoradas por la tribu. El caso forma parte del campo de estudio de la psicología. ¿Cómo influye la cultura en la Social. mente? Psicología social, ¿cómo influye en la mente? ¿Cómo influye en la personalidad de los sujetos? Psicología. 5. 4 es A. 4 es A. Avión. 5. Una investigación sobre graves faltas a la moral de ciertos profesores de danza correspondería ejecutarla a la psicología. Bueno, la pregunta 5 dicen que la clave es psicología diferencial. Ya, psicología diferencial. De ciertos profesores. No hay diferente. Ya, los profesores tienen diferentes valores. No tienen diferentes valores. Los valores hacen diferente a los profesores de danza. Los valores los hacen diferentes. Ya, los valores son factores diferenciales, psicológicamente hablando. 5, alternativa éxito. 6. En el mundo de las hienas reina el matriarcado. Los machos son animales de segundo orden. Esto se sabe por el método. Pregunta 6.
Observación objetiva. Observación objetiva, observación natural. Observación objetiva, extrospección, observación naturalista, como tú quieras llamarlo. Extrospección o observación objetiva. Observamos la conducta de los animales. No los voy a entrevistar. No voy a pedir que hagan una introspección. ¿Es cierto? Tengo que observar su conducta. Observación objetiva, extrospección. 6. Éxito. Pregunta 7. Para investigar la correspondencia que existe entre la ludopatía y los tipos de personalidad, sería recomendable el uso del método. ¿Existe relación entre la ludopatía y la personalidad? ¿Existe relación entre estas dos variables? Pregunta 7. Alternativa. Pregunta 7. Correlacional. 7 barco. 7 barco. 8. Características de sujetos de las muestras como lugar de procedencia, estado civil, nivel de instrucción son variables. Ya, ojo, yo quiero investigar si la motivación causa el rendimiento académico del aula, pero debo también tomar en cuenta otras variables. Lugar de procedencia, estado civil, nivel de instrucción. Estas variables se denominan variables de control. 8, avión. 8, avión. Es el estudio de grupos de sujetos de diversos niveles de edad en una misma unidad de tiempo. Un niño de 3 años, un niño de 5 años, un niño de 7 años. En un solo día le aplico una prueba a los 3 y quiero investigar los cambios que se dan en el pensamiento a través de la edad. Este método, ¿cómo se denomina? ¿Longitudinal o transversal? Transversal. 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 Pregunta 9, avión. Pregunta 9, avión. Pregunta 10. Una joven empleada es objeto de maltrato conyugal. Se abre una ficha personal. Recibe apoyo emocional y tratamiento preventivo y un seguimiento. Estamos hablando de qué método. Método clínico. Método clínico. 10 casa. 10 casa. 11. La ley de la selva, en la que los animales más fuertes y feroces se imponen sobre los más frágiles e indefensos. Ojo, podría aplicarse a seres humanos. No, hay personas que también creen que porque son más fuertes pueden imponerse sobre los más débiles. A eso se le denomina Psicología comparada. psicología comparada. A veces nos comportamos igual que los animales. Psicología comparada. La ley del más fuerte. Pregunta 12. Pregunta 12. Método donde se prepara y ejecuta bajo control un hecho simulado, exponiendo un grupo a la acción. Bueno, método de control. ¿De qué método estamos hablando? Del método más potente, el método más potente que existe en la ciencia, el método experimental. 13. Cuando se afirma que las mujeres anoréxicas tienen baja autoestima, son retraídas y se ven muy gordas, ¿qué fin de la psicología se cumple? Descripción. Anoréxicas, estoy describiendo, no estoy explicando nada, no estoy señalando las causas, estoy describiendo. 13, barco. 14. Un psicólogo registra el berrinche que presenta un gorila al caérsele su banana al agua de un río. ¿Qué tipo de método se está utilizando? Yo no voy a entrevistar. No, yo no voy a entrevistar, ¿no es cierto?, al gorila. Solo voy a observar su conducta, extrospección, extrospección. Voy a observar sus reacciones. No voy a entrevistarlo. Extrospección. 15.
método que está altamente teñido por la subjetividad del examinado, pero que nos permite conocer su mundo interno, se denomina. Nos permite conocer su mundo interno. Introspección. 15, casa. 16. Deseamos conocer las actitudes de la población con respecto al cierre del Congreso. Aplica un cuestionario a una muestra de la población. Por favor, ojo, miren. Pregunta 16. Deseamos conocer las actitudes de la población con respecto al cierre del Congreso. Y con cuestionario a una muestra de la población. El cuestionario es el instrumento. Ya, el cuestionario es el instrumento. ¿No? ¿Cuál es la técnica? La encuesta. ¿Cuál es la técnica? La encuesta. Pregunta 16, alternativa dado. Pregunta 16, alternativa dado. La técnica es la encuesta. Y el instrumento, el cuestionario. 17, vamos terminando. 17, una joven drogada en una reunión social aumenta las posibilidades de sufrir abuso sexual. En psicología, esto es, una joven drogada en una reunión social aumenta las posibilidades de sufrir abuso sexual. En psicología, esto es predecir. Predecir. 17, casa. 18. Estudia el mecanismo de los sueños, su profundidad en relación a las ondas cerebrales y el movimiento ocular. Ya, cuando una persona sueña, aparecen en el cerebro unas ondas. Cuando estás dormido, aparecen unas ondas, pero cuando estás soñando, otras ondas, ondas alfa, ondas beta. Unas son más cortitas, otras de mayor amplitud, pero estas reacciones fisiológicas que se dan en el cerebro me indican si estoy soñando o estoy solamente dormido. Esto es estudiado por la psicología, psicofisiología. 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 Alternativa barco. Alternativa barco. 19. Se investiga si el estrés provoca caída de cabello en los jóvenes oficinistas. ¿Cuál es la variable dependiente? La caída de cabello. La caída de cabello es la variable dependiente. ¿Y cuál es la variable independiente? El estrés. La variable independiente sería el estrés. Quiero saber si el estrés provoca caída de cabello. Entonces, el estrés lo aplicaríamos al grupo experimental, más no al grupo control. El estrés lo aplicaríamos al grupo experimental para ver qué efectos tiene sobre el cabello. Pregunta 20. El estudio psicológico de la percepción, el pensamiento y la memoria son realizados por la psicología general. Psicología general. Había un alumno. Invitarlo al aula, por favor. Profesor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no estoy en el grupo de psicología en el team. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profesor. Yo tampoco, profesor. Tampoco, profesor. Tampoco. Y hoy me tuvieron que mandar el link por Nos hemos WhatsApp. conectado mediante el link que nos han compartido algunos compañeros. Sí. Ya, pero
porque en la coordinación tendrían que todos estar incluidos en el aula. ¿Ya? ¿Quiénes no están, por favor, para ver pueden, su nombre? Yo, profesor. Victoria Bendaño. Adelide Espinosa. Zaira López. Ya, gracias. ¿Quién más? Alessandra Dávila. Franklin, Galvez Dávila también, profe. y Dávila. Franklin Todos Beteta. Ángeles, profesor. Yo, profesor, yo tampoco estoy. Eduardo Danilo. Todos Ángeles, profesor. Tampoco estoy. Franklin Beteta, profesor. Ya, muy bien. Caterina Siete, profesor. Sebastián Navarro. A llamar, Solo no Camila, con. profe. voy a llamar al coordinador. Ya voy a llamar al coordinador para que podamos ya incluir a todos ustedes ya al aula. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no se olviden, alumnos, las clases de psicología, aula 7, los lunes y los viernes. Pero los viernes las clases van a ser de 8 a 10. Ya por esta semana ha sido de 12 a 2. Pero la próxima semana de 8 a 10. Ya, y de 12 a 2 van a tener lenguaje con el profesor Fonseca, ¿sí? Escucho. Ok, profesor, gracias. Ya no se preocupen. Entonces, esto yo voy a hablar con el coordinador. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias, profesor. Próxima semana continuamos full psicología. Chao, profe, Hasta cuídese. el próximo lunes. Gracias. Cuídense. Gracias, Profe, profesor. ¿lunes a qué hora tenemos clase? Los lunes de 8 a 10 y los viernes también de 8 a 10. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.